Buenas tardes, mi nombre es Eddie Moreira y les doy la bienvenida al primer webinar del Sanatorio Allende del año 2023. La idea es que vamos a tener a lo largo del año 9 webinars similares a este. Siempre van a ser en este horario, el primer martes de cada mes hasta diciembre. Y nuestra intención es elegir temas prácticos para el cardiólogo clínico y que los ayude en la práctica diaria. El webinar de hoy es sobre los métodos de diagnósticos no invasivos en la evaluación del paciente con enfermedad coronaria. El coordinador va a ser el doctor Saderenko, que es hemodinamista del Sanatorio Allende. Nico. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Eddie. Yo voy a pasar a explicar un poquito acerca de cómo va a ser la dinámica de este webinar. Como dijo Eddie, la idea es hacer algo más bien práctico. Vamos a presentar 4 casos clínicos muy cortitos y posterior a cada caso vamos a mostrar o presentar siempre las mismas preguntas interactivas para ver qué piensa el auditorio acerca de qué estudio le pediría para cada caso. Y luego de esas respuestas, que vamos a tener un par de segundos para responder, cada uno de los expertos invitados van a dar su punto de vista y nos van a dar una actualización al respecto. Los expertos que van a participar el día de hoy son, en primer lugar, el doctor Moreira, dando una breve update sobre el tema. Luego van a participar comentando los casos el doctor Guillermo Einer Allende, la doctora Camila Moreira, el doctor Fernando Nolé y el doctor Jorge Paolazo. También quería comentarles que en breve, bueno, actualmente ya el Servicio de Cardiología dispone de una cuenta de Instagram en las redes donde se pueden ir actualizando, informando de todas las novedades y nuevos webinars o eventos que organice el servicio. Y en breve también tendremos una cuenta en Spotify donde presentaremos también podcast acerca de temas relacionados a nuestra especialidad. Así que, bueno, vamos a dar inicio entonces al primer caso. El caso de hoy Nico, empecemos con el caso, empecemos con la clase primero y después... perdón. Te comparto pantalla. Bueno, la idea entonces es, como dijo Nico, voy a comenzar hablando sobre los métodos diagnósticos en la evaluación de viabilidad y después los casos van a estar relacionados a... no puedo volver para atrás para el poco. Van a estar relacionados a los métodos diagnósticos para isquemia. En estos 15 minutos la idea es hablar sobre la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la miocardiopatía isquémica en pacientes con viabilidad. Se define como viabilidad a la presencia de miocardio disfuncional en reposo de origen isquémico con capacidad de recuperación. Y dentro de esta definición hay 2 entidades que son completamente diferentes. Uno es el miocardio atontado, en cuya disfunción contráctil ocurre por un episodio isquémico transitorio, luego del cual la perfusión es restaurada y por lo tanto la recuperación de la función ventricular se produce con el tiempo, ya que el flujo se ha normalizado. Una entidad totalmente diferente es el miocardio hibernado, en donde la difusión contráctil ocurre por una disminución crónica y persistente de la perfusión y por lo tanto la recuperación en estos casos depende de la restauración del flujo. En lo que queda de esta charla voy a referirme específicamente al miocardio hibernado. Ante la presencia de isquemia persistente se produce una serie de cambios transcripcionales y proteómicos que generan a su vez modificaciones en el metabolismo celular y estructural del miocardio. A nivel metabólico, lo que ocurre cuando hay isquemia crónica es que comienza a inhibirse la beta-oxidación de ácidos grasos y es reemplazada por un incremento en la oxidación de glucosa y se manifiesta con una acumulación de glucógeno en los miocitos. También se produce un incremento de los niveles de citoquinas y esto va a ir produciendo una depresión del material sarcomérico contráctil y una acumulación del tejido fibrótico intersticial
que con el tiempo va a llevar a una dilatación del ventrículo izquierdo. Este proceso es lo que llamamos remodelamiento. En esta diapositiva, en la parte superior, viene la anatomía patológica de un corazón de miocardio normal, y pueden ver abajo lo que sucede con la acumulación de, disculpen, pero si me aparece las cosas, hay un depósito de glucógeno que se ve en azul oscuro, se ve una depresión de los miocitos, y esto es reemplazado por este material fibrótico extracelular. Quizás el primero que describió la fisiopatología del miocardio hibernado fue Rajintula en este artículo de 2006, y acá les muestra en este gráfico cómo un paciente que tenía ocluida la DA tenía asinesia del segmento anterior de la DA, y 8 meses después de haber recibido un bypass, la asinesia se desaparece con una recuperación de la función de la cara anterior, una disminución de los volúmenes de fin de sístole y fin de diástole, y una recuperación de la fracción de eyección. Quizás más importante que este gráfico es este gráfico, también publicado en el mismo artículo, en donde, aparte de mostrar la fisiopatología del miocardio hibernado, habla sobre el remodelamiento. Y básicamente lo que quiere mostrar es que si un paciente tiene miocardio hibernado y lo revasculariza tempranamente, probablemente hay una recuperación total de la función. Pero si el remodelamiento va avanzando en el tiempo y todos los procesos que le expliqué anteriormente van avanzando y el ventrículo se va dilatando, si en esa fase recién se revasculariza, probablemente la recuperación de la función puede llegar a ser parcial o inclusive nula si la revascularización se produce a nivel muy tardío. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para diagnosticar viabilidad? Bueno, por un lado tenemos SPECT, el ecoestrés con dobutamina, el PET y la resonancia magnética cardíaca. Cada uno de estos métodos de diagnóstico busca diferentes aspectos fisiológicos de la viabilidad. El SPECT es probablemente el que más hemos utilizado, y lo que hace es un estudio de perfusión que utiliza talio o tecnesio, que tienen la habilidad o la particularidad de que para que sean retenidas las células, tienen que estar vivas esas células. Los protocolos que usualmente se usan es hacer imágenes en reposo, en donde si hay disminución de la perfusión se nota en el estudio, y después cuando se toman imágenes de redistribución se busca si el talio ha ido a redistribuirse en esas zonas donde había poca perfusión, discúlpenme, como se vio, como se ve acá en la cara ápico-septal. Otro estudio es el ecoestrés, en donde acá lo que se busca no es perfusión, sino reserva contráctil. Acá podemos ver en la figura A un paciente que tiene severa hipocinesia inferior, y al ir inyectando dobutamina, lo que está fibrótico, que está señalizado por la flecha roja, no incrementa su motilidad, pero lo que está viable, que está señalizado por la flecha amarilla, comienza a moverse cada vez más, hasta que en la cuarta diapositiva, debido a que se produce un incremento de la isquemia, vuelve a ponerse hipokinético. Esta respuesta bifásica ha mostrado ser muy específica para poder predecir el incremento de la contractilidad si se revasculariza a estos pacientes. El PET, en cambio, no está muy disponible en Argentina, se usa más en Europa y en Estados Unidos, y lo que básicamente hace es un estudio de perfusión y de metabolismo. La perfusión se evalúa con el N13 amonio, y la actividad metabólica se evalúa con el fluorodeoxiglucosa, que es un símil a la glucosa. Y lo que se busca es básicamente un mismatch entre la perfusión y la actividad metabólica. Ustedes aquí pueden ver en la parte superior de cada uno de los cortes, se hacen los estudios en reposo con amonio, que son los de perfusión, y luego se toman las imágenes con fluorodeoxiglucosa, y donde ven las flechas celestes, ven que donde no había buena perfusión, sí hay captación de la fluorodeoxiglucosa, y por lo tanto implica que el segmento anterolateral está viable. La resonancia magnética cardíaca es una prueba muy útil, muestra muy bien la contractilidad cardíaca, pero tiene el aditivo de que el gadolinio tiene la capacidad de fijarse en el tejido fibrótico, y por lo tanto es el único estudio que nos permite delinear con exactitud la localización y la extensión de los infartos. Como ustedes saben, mientras más tiempo dura la isquemia, el infarto se va extendiendo desde el endocardio hasta
el subepicardio transformándose en transmural. Entonces es muy importante determinar cuánto del espesor del miocardio ha sido involucrado por la fibrosis. En la izquierda ven un infarto subendocárdico que ocupa menos del 50% de la pared y por lo tanto todo lo que está en negro está viable y si nosotros revascularizamos a este paciente, las chances de una recuperación funcional es muy elevada. En el del medio, la fibrosis ocupa el 50% del espesor y por lo tanto si revascularizamos es totalmente impredecible si ese segmento va a mejorar su función o no y la manera de determinarlo es inyectando dobutamina para nuevamente, al igual que en el ecoestrés, ver la reserva contráctil. Y sabemos que si hay una fibrosis transmural como en la tercera diapositiva en donde es transmural a nivel inferior, por más que inyectemos dobutamina y que revascularicemos, no va a haber un incremento de la función. Y de esta manera nos ayuda mucho la resonancia cardíaca. Esta diapositiva básicamente compara las sensibilidades y especificidades de los métodos para predecir recuperación de la función cuando se evalúa viabilidad. Y como ustedes pueden ver, las pruebas más específicas son aquellas que evalúan la reserva contráctil, porque para que haya reserva contráctil tiene que haber mucho tejido viable y por lo tanto el valor predictivo positivo es elevado. Los que tienen mayor sensibilidad son el PET y la resonancia con gadolínio, que son capaces de detectar muy pequeñas zonas de viabilidad, pero que no necesariamente van a mejorar si se revasculariza, por lo tanto tiene un valor predictivo negativo elevado, pero moderado es el valor predictivo positivo. Creo que lo importante es que no hay una prueba que sea mejor que otra, sino que cada prueba tiene sus particularidades y hay que elegir de acuerdo al paciente la prueba que mejor encaje para ese determinado paciente. ¿Qué evidencia tenemos acerca de la efectividad de la revascularización guiada por viabilidad? Bueno, los primeros estudios que se publicaron fueron todos estudios retrospectivos y este metaanálisis resume estos resultados. Este metaanálisis incluyó 32 estudios y a 4.000 pacientes y evaluaron mortalidad y encontraron que aquellos pacientes que tenían viabilidad, la revascularización con angioplastia o bypass fue superior en un 69% para prevenir mortalidad comparado a tratamiento médico. En cambio, en los pacientes que no tenían viabilidad no hubo diferencia entre tratamiento médico y revascularización. Los estudios randomizados, en cambio, son mucho menores y los resultados han sido mucho más controvertidos. El primer estudio que se publicó fue el estudio PAR de 430 pacientes en donde utilizaron el PET. Y acá lo que hicieron fue a pacientes que se iban a operar por cardiomopatía isquémica, trataron de randomizar o guiar la revascularización por viabilidad con la información del PET versus revascularizar sin la guía del PET. Y lo que encontraron fue que aquellos que fueron guiados por PET tuvieron una tasa de eventos cardiovasculares un 22% menor, pero no llegó a ser estadísticamente significativo. A los 5 años, esa diferencia se amplió al 27% y sí llegó a ser estadísticamente significativo. Lo que contribuyó a este estudio fue que además mostró que mientras mayor es el tejido viable, cuando se revasculariza, mayor es la chance de mejorar la función ventricular y de mejorar la tasa de eventos, y el nivel de corte es el 7%. Es decir, si hay más de un 7% de tejido viable, la chance de tener una mejora clínica y de contractilidad cardíaca se incrementa. El segundo estudio importante que se publicó fue el STITCH, el subestudio en realidad del STITCH. Como ustedes saben, el estudio original del STITCH fue un gran estudio de 1.200 pacientes con cardiomopatía isquémica, en donde los randomizaron a bypass o tratamiento médico, y lo que encontraron a los 10 años de seguimiento es que aquellos randomizados a bypass tuvieron un 26% menor mortalidad que los tratamientos médicos. Ese mismo estudio, de los 1.200, 600 fueron estudiados con viabilidad y lo que quisieron determinar es si la viabilidad podía identificar a los pacientes con bypass que sacarían mayor beneficio. Y lo que el estudio mostró, como muestra acá, es que tanto los con viabilidad como sin viabilidad no hubo diferencia en tratamiento médico y bypass, y por lo tanto la conclusión fue que realmente cuando hay un paciente con cardiomopatía isquémica y se decide un bypass, no hace falta viabilidad porque no aporta nada a estos pacientes. Esa fue la conclusión de este estudio. Después se publicó un metaanálisis que incluyó este estudio y a los otros 3 estudios que se habían publicado hasta el momento. Fueron 1.000 pacientes y volvió a mostrar más o menos lo mismo que el STITCH. Mostró que tanto los pacientes con viabilidad como sin viabilidad, el tratamiento médico o la revascularización no hacían una gran diferencia. Y para peor, el año pasado se publicó
el estudio Revived en el New England, en donde randomizaron a 700 pacientes con cardiomopatía isquémica, enfermedad de múltiples vasos, fracción de eyección de menos de 35% y viabilidad a revascularización con angioplastia en vez de bypass y tratamiento médico versus tratamiento médico solo. Y lo que encontraron a los 3 años y medio de seguimiento es que no hubo una diferencia de mortalidad o hospitalización por insuficiencia cardíaca y no hubo diferencia en la fracción de eyección. Lo único que mejoró con la angioplastia fue la calidad de vida y al cabo de los 2 años esa mejoría comenzó a atenuarse. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la explicación para estos resultados contradictorios en los estudios randomizados? Y hay varias explicaciones. La primera es que se han utilizado en estos estudios diferentes métodos de imágenes para diagnosticar viabilidad y no hubo una estandarización de estos métodos. El segundo es que los números de pacientes randomizados fue bajo y el seguimiento fue relativamente corto. El que tuvo más pacientes randomizados fueron solamente 700 pacientes. El tercer problema es que se dicotomizó la presencia de viabilidad en vez de tomarlo como una variable continua y garantizar que los pacientes randomizados tuvieran al menos un 7% del tejido viable. Y probablemente la explicación más importante es que no se evaluó en qué fase de la historia natural del tejido hibernado estaban estos pacientes, es decir, en qué grado de remodelamiento tenían al momento de la revascularización. Por ejemplo, en el estudio Revived, eran pacientes con ventrículos muy dilatados, eran pacientes que prácticamente estaban en clase funcional 1 o 2 de insuficiencia cardíaca y menos de un tercio tenía síntomas de angina. Es decir, eran pacientes que estaban ya muy estables, muy avanzados en su cardiomiopatía, que probablemente por eso no se logró mostrar grandes beneficios, y si se hubiese revascularizado en una fase más temprana, quizás se hubiese visto mayor efecto. La razón de los resultados tan llamativos en los estudios randomizados creo que se debe a un sesgo de selección en donde intuitivamente el médico puede, sin darse cuenta, determinar a aquellos pacientes que van a sacar mayor beneficio de la revascularización. ¿Qué hacemos entonces con toda esta información? Bueno, las guías de la American College y la American Heart de 2013 y las europeas de 2016 de insuficiencia cardíaca consideran que la evaluación de viabilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía isquémica es razonable en situaciones seleccionadas. Es decir, que no hay que hacerlo en todo el mundo, pero que en algunos pacientes donde uno quiere contestar una pregunta específica, sí vale la pena hacerlo. Y entonces, para resumir toda esta información y sacar alguna aplicación práctica de lo que les he hablado, les diría que los puntos más salientes son los siguientes. El diagnóstico de viabilidad se puede lograr con distintos métodos diagnósticos y la selección de cuál usar debe ser individualizado según las características del paciente y la experiencia del centro. La decisión de evaluar viabilidad para guiar la revascularización debe ser individualizada y creo que esa decisión debe tomarse en el contexto de un grupo multidisciplinario. La revascularización en pacientes con cardiopatía isquémica debe reservarse para aquellos pacientes que tengan mayor cantidad de síntomas, si es posible que tengan una viabilidad superior al 7%, y sobre todo en aquellos en cuyo el proceso de remodelamiento no esté muy avanzado. En la decisión también es muy importante tener en cuenta cómo están los lechos vasculares y cuáles son las comorbilidades de los pacientes. Así que muchas gracias. Seguimos adelante ahora con los casos en donde en vez de hablar de viabilidad vamos a hablar de básicamente la evaluación de dolor precordial y cómo usar los diferentes métodos diagnósticos. Vengo. Excelente, Eddie. Muy buena presentación. Bueno, y al final de la charla, si nos queda tiempo, vamos a dejar tiempo para la discusión. Bueno, voy a compartir entonces el primer caso. El primer caso es un hombre de 48 años que tiene como antecedentes... Nico, no está la imagen de Guille. Guille. Perdón. Bien, bueno, ahí ven mi pantalla. Sí. Entonces, el primer caso es un paciente de 48 años que tiene como antecedentes patológicos antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria prematura, un padre con infarto a los 44 años, como hábitos tóxicos, el tabaquismo, y en el laboratorio se había encontrado una proteína, una LPA levemente elevada, el resto sin otras particularidades.
El motivo de consulta de este paciente es haber presentado 2 episodios de dolor precordial de similares características en situaciones de estrés, reposo y en el trabajo. El paciente es bancario, de aproximadamente 10 minutos y que se dio en forma espontánea. El paciente juega al pádel y no ha tenido dolor durante la actividad deportiva. Entonces, ¿qué estudio le solicitarían a este paciente? Le vamos a dar una breve encuesta ahora para que voten. Pueden empezar a votar. Vamos a dejar unos segundos. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, se ve, hijo. De paso, aprovecho, alguien debe tener el micrófono abierto y está haciendo eco mi voz. Bueno, entonces el 100% le pediría una angiotomografía coronaria. Aquí les muestro los resultados. Aquí pueden ver, el 100% de los pacientes coincide, o sea que fue unánime fueron unánimes los criterios. Entonces ahora el doctor Allende nos va a dar su punto de vista acerca de este paciente. Doctor Allende, ¿puede compartir la pantalla ahora? Ahí reactivo mi audio. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi respuesta en estos últimos 2 años se retrotrae, digamos, a la angiotomografía coronaria y voy a explicar, digamos, por qué. Guillermo, un segundito, perdón. Doctora, por favor. Ahora sí. Bueno, digamos, coincido igual que ustedes, digamos, y todos sabemos que hace 2 años, en este tipo de pacientes, como vamos a ver, digamos, y como lo voy a fundamentar, de la parte americana y la parte europea se pusieron de acuerdo, y este paciente podría igualar y comenzar con un test anatómico en vez de comenzar con los test funcionales. Y la guía de imagen europea lo coloca, digamos, nuestro paciente, para recordárselo, 48 años, hombre, con el antecedente familiar de cardiopatía isquémica, que tuvo, como ustedes ven, digamos, ahí como divide, aunque ahora se ha modificado esto, pero nosotros lo seguimos utilizando, angina típica, no típica o no anginoso, lo podríamos poner en un lugar de angina atípica o no. Y si ustedes ven, digamos, en angina atípica sería de bajo riesgo, un 3%, y podríamos ir de no hacer ningún test a iniciar con un score de calcio, y yo después explicaría, digamos, por qué no haría con las fotos de mi paciente el score de calcio, pero la guía americana apoya y después la guía europea lo tomó. O si lo podremos desencadenar con el estrés, le agregamos de paciente un 10% y nos vuelve a insistir, digamos, en un test anatómico y comenzar con un test anatómico. La guía americana lo divide, uno puede hacer una elección y lo que ha ganado la tomografía es no ser inferior al comienzo de los test funcionales, pero voy a explicar por qué, digamos, nosotros comenzamos con un test anatómico. Me deja pasar la siguiente diapositiva. Un segundo, me voy por este lado. Ahora sí. Pasando a la siguiente diapositiva, digamos, nuestro paciente ahí lo podemos poner. Compartir. No estás compartiendo. No estás compartiendo. Sí, te puedo poner ahí lo pueden ver, digamos,
como expliqué ahí con la guía de imagen, de acuerdo al dolor y la característica, muy simplificado, es un gráfico muy simplificado, pero muy válido para tenerlo presente y muy en cuenta, digamos, donde usted se enfoca en el bajo e intermedio riesgo del paciente, sugiere, vuelvo a repetir, comenzar con estudios anatómicos. Si usted se va y baja un tiempo a la guía de prevención cardiovascular, nuestro paciente sería también de un 4% y lo cataloga en la prevención cardiovascular como un riesgo de intermedio, de entre 2.5 y 7. Pero hay modificadores del perfil de riesgo, modificadores del estrés psicosocial, que podría estar en nuestro paciente y aumentar aún el riesgo más, y el score de calcio. El score de calcio que lo podríamos haber utilizado en nuestro paciente tanto en el contexto, digamos, del consultorio o como al ingreso de una consulta en la guardia. Yo después voy a dejar, digamos, mi salvedad por qué no lo utilizaría solamente al score de calcio y lo aplicaría en el paciente que tuvimos como ejemplo. Para forma de simplificar, y lo que simplificó la guía en la elección del test, y esto fue a partir del 2001, es que un paciente de menos de 65 años tiene menos riesgo de tener obstrucción significativa de arterial coronaria. O sea, los pacientes que tienen una probabilidad pretest, como nuestro paciente de riesgo, lo podemos poner intermedio, como lo pusimos con la guía de prevención cardiovascular o con la guía de imagen, si el paciente puede venir en el consultorio o en el ámbito de la guardia, se comporta exactamente igual y sería un paciente menor de 65 años y entonces tiene menos incidencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa. Y lo que nos pone a favor es la calidad de imagen, interpretación y extensión de la enfermedad arterial coronaria, nuestra enfermedad aterosclerótica y detección inicial. En este paciente joven, el dolor puede ser referido por alguna anomalía arterial coronaria y en la detección también un puente venoso o la evaluación de la aorta y de las arterias pulmonares en el triple rulado. Y si el paciente tenía estudios no conclusivos, sería favorable. Y bueno, para resumir en el escenario y en la bibliografía que puso, la angiotomografía coronaria tiene indicación 1A en un contexto de dolor precordial agudo, con enfermedad coronaria no conocida, con test, digamos, después de Descartes, electrocardiograma negativo y biomarcadores negativos, la coronariografía nos puede detectar, digamos, como expliqué, la característica de la placa, la extensión de la enfermedad y si hay obstrucción o no. En los pacientes que son de bajo riesgo y con dolor precordial estable, que podría decir, bueno, este paciente tuvo un dolor en reposo, 10, 15 minutos, un mes previo, no tiene enfermedad conocida, uno puede recategorizar a los pacientes a través de el score de calcio, identificar y estratificar para arriba y ponerlo en alto riesgo. Y en la recomendación también, en el último punto, como ustedes pueden ver, digamos, un paciente de riesgo intermedio o alto, si uno lo va estratificando, pero de riesgo intermedio, sería nuestro paciente, lo vuelvo a repetir, tanto en la clínica como en la guardia, un dolor estable que usted considere, la angiotomografía es efectiva para la estratificación de riesgo y guiar en la toma de decisión diagnóstica. ¿Y qué se vio? Digamos, usted, todo el resumen que ahí le puse en la bibliografía, solamente, digamos, para resumirle y decirle que tiene un predictivo negativo, tiene un periodo libre de eventos mucho mayor que un test de estrés, que los test de estrés que, digamos, que utilizamos,
test de estrés, tienen un año con estudios a corto plazo y a largo plazo de que no había mayor evento en MEIS, en la presencia de eventos duros, y en corto plazo, de la evaluación de 1 a 6 meses, exactamente lo mismo. Los pacientes no se reinternaban, no concurrían de nuevo a la guardia y se descartaba totalmente los eventos coronarios agudos. Esta es la tomografía de nuestro paciente, la angiotomografía de nuestro paciente que le realizamos. Como ustedes pueden ver ahí, en la arteria descendente anterior y en el tronco, tiene una placa mixta de características vulnerables, con un componente blando bastante extenso, y solamente, fíjense, digamos, el componente lipídico y la alta vulnerabilidad de esta placa, era una placa no obstructiva, pueden ver ahí en el corte ortogonal, en este corte, que no era obstructiva, pero sí el calcio y el spotting de la placa blanda. Y este fue el informe, un score de calcio bajo, positivo, pero bajo, si consideramos que la guía pone más de 100 para considerarlo, digamos, para inicio de tratamiento, etcétera, etcétera. Y como ustedes pueden ver ahí en el informe, con aterosclerosis mixta, con tronco de coronaria izquierda, con compromiso leve de la luz, profilo lipídica en el tercio proximal, también compromiso de la primera diagonal, y en la coronaria derecha también el compromiso de presencia de placa fibrolipídica. Entonces el score de calcio nos detecta muy bien a los pacientes para estratificar de riesgo, diría yo, en los pacientes asintomáticos, pero cuando el paciente tiene síntomas, el estudio debería ser completo porque identificamos pacientes que pueden estar y se pueden volver inestables e identificar, digamos, placas blandas y características de vulnerabilidad y de evento. Y bueno, solamente, digamos, para las contraindicaciones que tiene esta CTI es, digamos, que el paciente tenga arritmia, una variabilidad muy grande en el electrocardiograma, y que tenga deterioro de la función renal y que no le pudiéramos hacer un contraste iodado. Si tiene alergia, hoy se lo podemos hacer. Y bueno, y que requerimos muchas veces la frecuencia cardíaca menos de 65, el inicio con beta bloqueantes. Excelente, doctor. Bueno, para dar continuidad, vamos al segundo caso. Por favor, deje de compartir la pantalla. El segundo caso de hoy es una mujer de 68 años que tiene como antecedentes cardiovasculares ser hipertensa, dislipemia mixta, ser diabética tipo 2 desde hace 10 años y obesidad. Como antecedentes patológicos también tiene artrosis en ambas rodillas con dificultad para deambular y refiere ser sedentaria. El motivo que la hizo ir a la consulta es que se agitaba con facilidad desde hace un año y que ocasionalmente notó dolores precordiales que duraban entre 5 a 10 minutos, se presentaban en reposo y que todos cedían espontáneamente. Entonces, ahora vamos a las preguntas, a ver qué opina. Perdón. Aquí no me deja votar. Muy bien. No sé si pueden ver ahí el panel de opciones. ¿Se ve? Bien, vamos a dar unos segundos más. Ya están votando. Está bien un poquito más aguerrida la disputa entre los estudios. Bueno,
Bueno, fue bastante pareja. Aquí muestro los resultados. Gran parte, el 40% le pediría un SPECT cardíaco a esta paciente, el otro 40% una resonancia cardíaca y también un 10% de ecoestrés y otro 10% una angiotomografía. Así que ahora el doctor Fernando Nolé nos va a dar su punto de vista al respecto. Doctor Nolé, ¿puede compartir pantalla? Está silenciado, doctor. Doctor Nolé. No, ahí está, ahora se me escucha. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches. La opción nuestra en este paciente, concordante con lo que dijo la mitad, fue realizar un SPECT de perfusión miocárdica. Así que vamos a hablar brevemente qué nos aportaría el SPECT de perfusión en esta paciente. Por las guías de síndrome coronario crónico del 2020 sabemos que la mayor utilidad de estas pruebas funcionales evocadoras de isquemia son en los pacientes que tienen una probabilidad pretest de enfermedad coronaria intermedia a alta. Lo mismo en las guías, no pasa la diapo, de manejo de dolor precordial, en la que en los pacientes con riesgo intermedio alto se benefician de iniciar con estudio anatómico o estudio funcional. Acorde a lo que mostró Guillermo recién, la paciente en este caso es una paciente mayor de 65 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, es decir, que tiene una mayor probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva, por lo que consideramos en este caso que lo más indicado era realizar un test funcional. Sin entrar en detalles de números, pero es una mujer mayor de 65 años con dolor de pecho, con disnea y con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, por lo cual sabemos que tiene por lo menos un riesgo intermedio alto y se va a beneficiar de este tipo de estudio. ¿Qué nos va a aportar puntualmente el SPECT miocárdico? Bueno, por un lado, valoración del flujo regional, lo que nos va a permitir determinar área de isquemia, cuantificar la extensión y severidad de la misma y evaluar la presencia de fibrosis. Y por el otro lado, mediante las imágenes del Gateway SPECT, evaluar patrones funcionales del BI como la fracción de eyección, los volúmenes y la motilidad parietal, tanto en reposo como en esfuerzo. Todo esto nos va a permitir determinar la presencia de isquemia, estratificar el riesgo y pronóstico de nuestro paciente y definir tratamiento. También tenemos marcadores de alto riesgo, como son la dilatación isquémica transitoria del BI, la disminución de la fracción de eyección en el postestrés y la captación del radiotrazador en ventrículo derecho o pulmón. En cuanto a los protocolos que podemos utilizar, sabemos que podemos utilizar esfuerzo físico en la cinta ergométrica o protocolos farmacológicos, habitualmente con vasodilatadores y en los pacientes que tengan contraindicaciones para los mismos, el uso de dobutamina, pero también de acuerdo a la capacidad funcional del paciente y otros factores como presencia de rama izquierda, marcapasos y demás, podemos evaluar, realizar esfuerzo físico y en los pacientes en que no tengan adecuada capacidad funcional y el esfuerzo sea insuficiente, sensibilizarlos con drogas para tener una mayor eficacia de la prueba. Además, el agregado de la TAC a la SPECT nos aporta dos valores fundamentales como son poder realizar un score de calcio y corrección de atenuación, lo cual, sumado a la utilización actual del tecnesio 99 en lugar del talio, ha mejorado la especificidad de la prueba, sobre todo en pacientes de sexo femenino. Aquí podemos ver entonces que tenemos datos de la perfusión, de la función ventricular y el score de calcio. ¿Cuáles serían los puntos débiles de la prueba? Bueno, por un lado sabemos que la lesión de múltiples vasos y la lesión de tronco coronario
nos puede dar un patrón de isquemia balanceada y darnos un falso negativo de la prueba, y acá es donde hay que prestar atención a los marcadores de alto riesgo. La atenuación, sobre todo diafragmática en el hombre, y la atenuación mamaria en la mujer, que como vimos recién, con el agregado del TAC y el uso actual del tecnesio, ha mejorado mucho la especificidad. La miocardiopatía, que nos puede dar defectos de la perfusión que no necesariamente obedezcan a enfermedad coronaria, la utilización de radiación y la imposibilidad por ahora de la medición de flujo miocárdico y de reserva de flujo coronario, fundamentales para evaluar enfermedad microvascular, que sí se está evaluando con las nuevas cámaras SPECT con detectores de estado sólido, pero que por ahora sabemos es patrimonio de la resonancia cardíaca y del PET. Acá vemos una paciente que, si vemos en las líneas inferiores, tiene una hipoperfusión de la pared anterior. Sin embargo, cuando hacemos la corrección de atenuación con TAC, vemos que esto revierte porque en realidad obedece a un fenómeno de atenuación mamaria. En este caso, un paciente en el que, si vemos la perfusión inferior en reposo y superior en estrés, se ven bastante similares, aparentaría no presentar isquemia importante, pero sin embargo, cuando vemos la cavidad ventricular, está claramente aumentada en el estrés, marcándonos una dilatación transitoria del ventrículo izquierdo como un marcador de alto riesgo en esta prueba. En conclusión, el SPECT nos va a ser de utilidad en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, sobre todo en pacientes que tienen una probabilidad pretest de enfermedad coronaria intermedia alta, en enfermedad coronaria conocida para estratificar riesgo, pronóstico y definir tratamiento, con una adecuada sensibilidad y especificidad tanto en hombres como en mujeres, con o sin capacidad de ejercicio, ya que como vimos podemos adaptar los distintos protocolos, y la decisión final dependerá de la disponibilidad y experiencia de cada centro. Gracias. Excelente, doctor Nolé, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que al final daremos un tiempo para el debate. Vamos al siguiente caso. Este es un paciente masculino, de 56 años, que consulta por una valoración prequirúrgica de una hernia umbilical, y como antecedentes lo único que presentaba era ser hipertenso, tabaquista, padre hipertenso. Refiere a algunos episodios que lo refiere como ardor epigástrico al esfuerzo, al pádel, y en el examen físico sin muchas particularidades, solo que tenía una presión de 140/90, o sea, era presiones limítrofes. El resto del examen físico no presentaba nada, y en el electrocardiograma se veían signos de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ahora, nuevamente, ¿qué estudios le pedirían a este paciente? Pueden ir respondiendo. Bien. Entonces, todavía siguen votando, vamos a dar un segundo más. Este tercer caso. Bueno, bien. Entonces, en este tercer caso, la mayoría, el 47%, cree que hay que pedir una resonancia cardíaca con perfusión, el 20% un SPECT cardíaco, el resto le pediría un ecocardiograma con estrés, y un 7% una tomografía coronaria. Ahí pueden ver los resultados del tercer caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora el doctor
Paulazo nos va a hacer su defensa al respecto. Doctor Paulazo, ¿puede compartir pantalla? Doctor. Ahí se ve bien. ¿Se está? Hola. Todavía no aparece en pantalla. ¿No? ¿No aparece en la pantalla? Todavía no. ¿Tampoco? No, se está No. cargando, me parece. Ahí tampoco. Nico, yo probablemente pasaría al cuarto caso y después intentamos de nuevo. Bueno, ¿quieren que pruebe transmitirla yo a tu pantalla? Bueno, si no, pasamos al cuarto. Vos tenés ahí la presentación de eso, ¿cierto? Dame un segundo. ¿Por una vez más, Federico? Bien, mientras tanto probar, yo voy a ir a tu pantalla. Ahí, nada. No aparece, Jorge. Lo tenés ahí, Nico, si no vayamos con el cuarto caso. Ahí está. Jorge, puedes presentar, Dale. decirme. Bueno, yo te voy a pasar. Yo voy a hacer unos breves comentarios sobre ecografía de estrés con esfuerzo y bajo fármaco. Esto es simplemente para recorrer un poco la cascada isquémica, cómo se va sucediendo las diferentes etapas. Una vez que se disminuye el aporte de oxígeno a nivel miocárdico, comienza primero con el metabolismo anaeróbico y una alteración en la disfunción diastólica, en la relajación. Luego aparece la disfunción sistólica, que acá es donde aparecen los métodos de imagen que nos permiten ver los trastornos de la motilidad, y acto seguido sigue lo que son los cambios eléctricos y la aparición técnico. Bien, un poco algunas de las indicaciones de una ecografía de estrés, podríamos decir que es el diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes con síntomas ruidosa para estratificación de riesgo propio de cirugía no cada complejidad, para estratificación y pronóstico de pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida, algunas valvulopatías como la estenosis aórtica. Prevascularización, yo creo que esto ha ganado mucho resonancia, siempre es la ecografía con dobutamina, como comentó el doctor, Perdón, para doctor Paulazo, la perdón. viabilidad y si es necesario o no revascularizar ese músculo cardíaco, ¿sí?
Perdón, ¿Hola? se escuchó entrecortado. Si quiere probar cambiar de conexión de internet y mientras vamos pasando al último caso y retomamos con su presentación. Bueno, dale. ¿Eh? Porque se escuchó todo entrecortado. La otra es que apague el video. Bien. Ahí. Se corta un poco. Bueno. Como quieran, si quieren pasamos al corto caso y vamos a probar con el último. Ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, no sé dónde había quedado, pero repito nuevamente las indicaciones de lo que es la ecografía de estrés a un modo de resumen. En pacientes con sospecha, queremos hacer diagnóstico de enfermedad coronaria y síntomas cirugías no cardíacas en pacientes con cirugías como la estenosis. No, doctor, se corta. ¿No? ¿Se corta? Quiere cambiar, Bueno. continuamos con el último caso y volvemos con el suyo. Dale, perfecto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Nico, presenta el cuarto caso nomás. Vamos al último caso del día de hoy. Es un paciente masculino de 70 años de edad, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, enfermedad coronaria, tuvo un síndrome coronario sin elevación del ST en el 2013, en el cual se realizó una angioplastia con un stent farmacológico a la coronaria derecha. En 2016 se le realizó un bypass con un puente mamario al ascendente anterior, un puente arterial a la circunfleja y un puente venoso a la coronaria derecha. Y en el 2020 tiene un ecocardiograma transtorácico que mostró hipocinesia inferobasal con una fracción de eyección de 45%, y lo que le motivó a la consulta fueron episodios de dolores precordiales durante el esfuerzo de aproximadamente 2 meses de evolución. Se le realiza un ecocardiograma posterior a esa consulta en el cual se veía un ventrículo izquierdo levemente dilatado con acinesia inferior e hipocinesia de los otros segmentos, y una fracción de eyección que se había deteriorado respecto al control del 2020. Entonces, en este paciente, nuevamente, ¿qué le pedirían? Vamos a ver. ¿Qué opina el público? Pueden empezar a votar. Bien, vamos a dejar unos segundos más. Bueno, acá es son bastante pareja. Vamos a finalizar. Bueno, en este caso, la mayoría le pediría una resonancia con perfusión y el resto le pedirían o un ecoestrés o un SPECT cardíaco. Muy bien, ahora le cedo la palabra a la doctora Moreira, que nos va a hablar sobre el tema. Doctora Moreira. Hola a todos. ¿Se escucha bien ahí, Nico? Sí. Bueno, Perfecto. Entonces en cuanto a la resonancia cardíaca, desde 2020 se considera como recomendación de clase 1 método diagnóstico para estudiar enfermedades coronarias agudas, enfermedad coronaria crónica y MINOCA.
La resonancia con estrés no solamente nos va a dar a nosotros, digamos, aportar información sobre la perfusión miocárdica, sino también va a hablar de, digamos, nos va a aportar información sobre la función biventricular, volúmenes, trastornos parietales, nos va a ayudar a definir si el evento coronario es algo más agudo o si fue hace ya un tiempo. Vamos a poder cuantificar el monto fibrótico, definir la viabilidad, y esto nos va a ayudar nos va a dar una guía a digamos, el tratamiento para el paciente. Entonces, como ventajas principales de este método de estudio, tiene una gran resolución espacial, se caracteriza, digamos, tiene la capacidad de caracterizar el tejido miocárdico, no está limitada por artefacto de atenuación, es menos susceptible a la isquemia balanceada, no irradia el paciente, es más económico que el SPECT en Argentina, en Estados Unidos y en otros países, y es útil en pacientes que ya vienen con muchos antecedentes coronarios, que vienen con anatomías muy complicadas, para, digamos, definir el diagnóstico. Como todo método diagnóstico también tiene sus limitaciones, principalmente en pacientes obesos, en pacientes con claustrofobia, aunque nosotros podríamos, digamos, se puede programar un estudio con anestesia o sedación parcial, en pacientes con cables, digamos, de marcapasos o desfibriladores que nos van a dar artefactos externos, pacientes con insuficiencia renal se meten en cuenta, y como contraindicaciones, digamos, no se puede hacer el estudio en pacientes que tengan EPOC o broncoespasmo en curso, pacientes con un bloqueo AB sin un marcapaso en funcionamiento, hipotensión sintomática y pacientes con reciente uso de dipiridamol. Entonces, en cuanto a la utilidad diagnóstica, la resonancia, digamos, siempre se habla de este estudio prospectivo de alrededor de 700 pacientes, donde estuvieron pacientes con sospecha de angina, en donde se les realizó una reso con perfus, con un SPECT, y se les comparó con la cinecoronografía, que se considera como el gold estándar. Se concluyó que la sensibilidad y especificidades de las resonancias fueron superiores, el valor predictivo negativo y positivo fueron mayor al 90%, y digamos, fue el estudio más costo efectivo. Y también se considera el método más confiable para estratificación de riesgo en pacientes con dolor precordial de causa no cardíaca. Por otro lado, en cuanto al pronóstico, al paciente que, digamos, que viene con dolor de pecho, esto nos ayuda a estratificar su riesgo de eventos coronarios, y digamos, lo más importante es saber que una perfusión normal significa que la tasa de eventos cardiovasculares anuales es del 0,90%. En esta imagen me pareció un buen, digamos, resumen de qué nos aporta la resonancia cardíaca en la enfermedad coronaria. Abajo se puede ver, digamos, diferentes escenarios clínicos que podemos encontrar en los pacientes para estudiarlos, y arriba, desde la izquierda a la derecha, podemos ver digamos, qué características nos aporta. En un paciente que viene con dolor precordial, nosotros lo primero que vamos a buscar es trastorno de perfusión, conocemos dipiridamol, entonces eso nos va a ayudar por un lado a estratificar el paciente. Por otro lado, ya el paciente que tiene eventos coronarios previos, vamos a poder definir si ese tejido es viable, vamos a poder definir el monto fibrótico, y junto a la función miocárdica y otras características anatómicas, nos va a ayudar a también definir digamos, qué hacemos con el paciente, si se revasculariza o si no, y, bueno, y qué hacer. Entonces, ¿en qué pacientes es útil este método? En pacientes con enfermedad coronaria conocida, en pacientes con IAM previo, ya pacientes revascularizados con stents o bypass, angina asociada a múltiples factores de riesgo, y en pacientes con disfunción ventricular, en donde la isquemia balanceada puede ser de difícil diagnóstico con otros métodos. Entonces, volviendo al caso que había comentado Nicolás, acá a la izquierda quería mostrar, a este paciente le hicimos una perfusión, y podemos ver, digamos, acá un eje corto, están diferentes cortes, digamos, de base a apex, y podemos ver ese efecto de perfusión que se ve negro o con pérdida de señal, en donde, digamos, en la cara inferior, en donde este paciente tenía ya había tenido un stent y le habían hecho un bypass después, y en la parte basal se extiende levemente hacia el septum. Pero cuando hacemos nosotros las imágenes de receta tardío, que es cuando se completa, digamos, la valoración del miocardio, podemos ver que este paciente en verdad todavía, aún con todos sus antecedentes coronarios, todavía tiene viable
digamos, el miocardio, no se ven signos de fibrosis. Muchas gracias. Excelente, doctora Molera. Muy claro. Vamos a ver si el doctor Paolazo. Sí, estoy acá. Bien. Voy a probar solo sin la cámara y ¿querés que pruebe compartir pantalla o lo haces desde ahí? Un segundo. Ahora puedes. Bien. ¿Comparto pantalla? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, esta diapositiva creo que ya la comenté. Vamos a la siguiente. Bien, entonces había quedado en lo que es la indicación del ecoestrés. Podríamos tratar de resumirlas en pacientes en las que queremos realizar el diagnóstico de enfermedad coronaria con síntomas sin Milangor y que tiene un riesgo bajo o intermedio, aquellos que se realizaron una prueba ergométrica y que dio de tipo dudosa, en la estratificación de riesgo preoperatorio en cirugías no cardíacas de moderada a alta complejidad, para pacientes con enfermedad coronaria conocida, para estratificar y emitir un pronóstico en los mismos, en ciertas valvulopatías como la estenosis aórtica severa. En lo que es viabilidad previa a revascularización, yo creo que en esto ha ganado mucho más terreno la resonancia. De todas formas, siempre tenemos la opción del eco con estrés farmacológico con dobutamina, como lo comentó el doctor Moreira, y en aquellos pacientes que no pueden realizar un esfuerzo físico, está la opción de utilizar el apremio farmacológico, ya sea con vasodilatadores o con dobutamina. ¿Cuáles son las grandes ventajas de la ecografía bajo estrés, ya sea físico o farmacológico? Que es un estudio no invasivo, que está ampliamente disponible y su carácter económico, que combina imágenes en tiempo real con el electrocardiograma y nos permite ver la función miocárdica, y además de eso, que esta función y la motilidad parietal la estamos viendo durante la isquemia que estamos provocando, ya sea con el esfuerzo o con el fármaco. En cuanto a sensibilidad y especificidad, vemos que tiene una sensibilidad intermedia comparada con lo que es la cámara gamma y una especificidad muy alta, lo que lo transforma en un método de costo-efectividad muy, muy importante. Cuando estamos frente a un paciente en el consultorio al que vamos a pedir una ecografía con estrés, tenemos que básicamente pensar en la posibilidad de que el mismo pueda realizar esfuerzo físico. Si el mismo puede realizar esfuerzo físico, lo ideal es hacerlo sin drogas, siempre y cuando no busquemos viabilidad, claramente. Y ahí tenemos modalidades de hacerlo en bicicleta o en cinta caminadora. Y si el paciente no puede realizar esfuerzo físico, lo que queremos ver es viabilidad, se hace el estrés farmacológico, principalmente con dobutamina. Estos son los dos protocolos que utilizamos en la institución. El protocolo en bicicleta acostado, generalmente hacemos etapas de 2 minutos y vamos subiendo la carga y el paciente va peleando a una velocidad, a una cadencia constante. Cuando llega a la frecuencia cardíaca máxima, tomamos las imágenes, siempre tenemos entre 1 minuto y 1 minuto y medio para adquirir las imágenes, si el paciente se detiene y ha llegado a su agotamiento. Y abajo a la derecha, como pueden ver, el protocolo de lo que es la ecografía de estrés bajo estrés farmacológico. ¿Cuáles son las respuestas que podemos tener en cuanto a la motilidad miocárdica a nivel de la ecografía de estrés? Bueno, es que en reposo tengamos una motilidad normal y el esfuerzo tengamos una hipermotilidad, eso es lo que sería lo esperable y lo normal. Que en reposo tenga una motilidad normal y cuando lo sometemos al esfuerzo físico o al estrés farmacológico tenga una hipoquinesia o una quinesia, estamos hablando de isquemia miocárdica. Que en el reposo tenga aquinesia y el esfuerzo no se modifique, eso ya hablaría de una zona infartada que no es viable. Luego que en el reposo tenga una hipoquinesia y durante el esfuerzo esa hipoquinesia sea más severa o se transforme en aquinesia o disquinesia, eso habla de isquemia o de infarto. Y por último, que durante el reposo tenga hipoquinesia o aquinesia y que mejore durante el esfuerzo o en realidad durante la inyección del fármaco, y eso hablaría de viabilidad. Esto es un gráfico que compara
un estudio que comparó lo que es la sensibilidad y la especificidad del eco con la cámara gamma. Como podemos ver, como dije anteriormente, tiene una sensibilidad un poco inferior, pero la especificidad es superior. Y cuando hablamos de eco con dobutamina, cuando se compara con prueba ergométrica y con medicina nuclear, tiene una sensibilidad similar a la medicina nuclear, pero con una especificidad aún mayor. Este es el eco del paciente que comentamos en el caso número 3, este paciente que iba a un prequirúrgico, que tenía dolores tipo ardor epigástrico. Como podemos ver en el lado derecho, el esfuerzo tenía una hipoquinesia o casi aquinesia, podríamos decir, de todo lo que es la pared anterior y anteroseptal desde base, medial y apical, que se puede ver en las imágenes de arriba, en imágenes para este eje largo y abajo en el eje corto. Y lo mismo mostró 4 cámaras y 2 cámaras, donde se puede observar un poco mejor también el compromiso del ápex. El paciente fue estudiado y tenía lesiones de la arteria descendente anterior. A modo de conclusión, podemos decir que el ecoestrés es certero y permite hacer una estratificación de riesgo en cardiopatía isquémica, que tiene una sensibilidad y especificidad superior a la prueba de esfuerzo y similar en algunos aspectos, o incluso superior a las pruebas de perfusión, como es la cámara gamma. La mayor ventaja es que es de fácil acceso, que lo tenemos al pie del paciente, que valoramos la motilidad y la función en tiempo real y en el momento en el que estamos provocando la isquemia. Es seguro, ya que tiene bajas tasas de complicaciones, que nos da un valor pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria en cuanto a morbilidad y mortalidad, que no utiliza radiación y que tiene una buena relación costo-efectividad. Muchas gracias. Excelente. Bueno, en honor al tiempo, doctor Moreira, no sé si quiere presentar usted las conclusiones finales y ver si hay alguna pregunta. Si quieren hacer preguntas en el chat, pueden hacerlo. Si quieren opinar con el micrófono, pueden levantar la mano. Y aquí en el chat les he dejado una pequeña encuesta de satisfacción que dura menos de un minuto en responderse. Lo único que por la extensión del tiempo veamos un par de preguntas y le demos cierre nomás. No sé si apareció algo en el chat, sino poneme las últimas 2 diapositivas para resumir los puntos más salientes de este webinar. Bueno, te doy mostramos ¿Querés hacer tus comentarios finales, Eddie? Sí. Creo que las conclusiones son, por un lado, acerca de la viabilidad. Creo que en pacientes con cardiopatía isquémica, las conclusiones más importantes es que la decisión de evaluar viabilidad debe ser individualizada. La selección del método depende de las características del paciente y la experiencia del centro. Y la revascularización en estos pacientes es más beneficiosa en pacientes que son sintomáticos, aquellos que tienen un monto de tejido viable superior al 7%, y aquellos cuyo proceso de remodelamiento no haya avanzado demasiado, y siempre hay que tener en cuenta en la decisión los lechos vasculares y las comorbilidades de los pacientes al momento de decidir, y creo que la decisión siempre tiene que ser tomada por un equipo multidisciplinario. La segunda conclusión se relaciona a la evaluación del dolor precordial por los diferentes métodos que tenemos, y les diría que lo más importante es que creo que no hay un método mejor que otro, sino que la elección de cuál usar debe basarse en las características del paciente y en las fortalezas de cada método. Resumiendo muy rápidamente, creo que el angioTAC, lo que hay que acordarse es que tiene un elevado valor predictivo negativo, y es decir que cuando uno tiene un TAC que es negativo, la chance de que haya una enfermedad que nos hayamos perdido es menos del 1%, así que eso para pacientes jóvenes que no estábamos seguros es importante. Permite diagnosticar aterosclerosis subclínica y comenzar tratamiento de prevención primaria en pacientes sin antecedentes previos de enfermedad coronaria. Creo que este punto también es importante. Muchas veces cuando pedimos pruebas funcionales, que sería cámara gamma, ecoestrés o resonancia, básicamente nos da una información dicotómica.
hay isquemia o no hay isquemia, pero no nos informa si el paciente tiene enfermedad coronaria. Si tenemos un paciente joven y a lo mejor vemos que no tiene enfermedad significativa, pero que tiene placas, por eso es tan importante el angioTAC, porque nos permite descartar enfermedad significativa, pero al mismo tiempo nos permite saber que ese paciente tiene una carga aterosclerótica que requiere el tratamiento con estatinas y aspirina, y creo que esa es la fortaleza del angioTAC. La cámara gamma tiene una sensibilidad mayor que el ecoestrés, y el ecoestrés tiene una especificidad mayor que el SPECT. Ambos son útiles en pacientes con enfermedad coronaria conocida, y creo que hay que elegir uno u otro de acuerdo a las características del paciente. Y finalmente, la resonancia magnética cardíaca tiene mayor especificidad y sensibilidad que los otros métodos, y es más útil en pacientes con enfermedad coronaria avanzada y compleja, aquellos que tienen disfunción ventricular e infartos y revascularización previa. Creo que esos son los puntos más salientes de este webinar. Les agradezco a todos la participación. Le pedimos disculpas por todos los problemas que hubo en cuanto a la presentación, y los esperamos en el próximo webinar dentro de un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.